Hola, muy buenas noches. En esta hora vamos a realizar el video solicitado en la fase 3, modelos y metodologías. Somos el grupo número 182, conformado por la compañera María Judith Rivera, la compañera Daniela Fernanda Muñoz, María José Rodríguez y mi persona Jenny Patricia Díaz. Este trabajo va dirigido a nuestro tutor, el profesor José Alexander Herrera. Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre la introducción del trabajo. En el presente diálogo damos ampliación a un tema que en la actualidad sigue existiendo, como lo es el conflicto armado en Colombia, respondiendo la pregunta planteada con el fin de realizar un diálogo o análisis sobre cómo el comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Este conflicto armado es una guerra sin precedente que ha durado años y ha derramado sangres, dejando a familias e hijos devastados. Los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. A continuación vamos a hacer un debate sobre la pregunta planteada en la guía de actividades, que es ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Buenas noches. A partir de la pregunta planteada, pues tenemos pues como una breve historia de lo que ha sido el conflicto y la violencia en nuestro país. Decimos que la guerra es una constante histórica de la vida nacional. El país se ha debatido entre guerras civiles desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y ha llegado hasta el siglo XXI. La violencia partidista, guerrillera, narcotraficante y organización criminales demuestra que Colombia ha experimentado una profunda inestabilidad institucional, política y social por más de 200 años. Tenemos que, por ejemplo, pues, yo que vivo en un municipio cerca de la costa pacífica, hemos sufrido como el rigor de la guerra en todos los sentidos, por todos, mejor dicho, por todos sus ¿cómo decirlo? Como pues, en todas sus dimensiones. Pues uno día a día lucha contra este flagelo de la violencia, el desplazamiento. Uno mira cómo pues familias enteras tienen que dejar sus tierras, tienen que dejar sus cultivos, sus hogares y ir a otros departamentos donde pues quizás no tienen las mismas oportunidades que tuvieran pues en su tierra, donde ellos son, de veredas y todo eso. Bueno, Colombia vive una transformación de la forma de violencia en el conflicto. Porque estos grupos armados determinan las zonas de posconflicto, porque estratégicamente en las que se asentaba la guerrilla para continuar con el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia de la época de conflicto. Debido a esto, el posconflicto en el país debe propiciar un fortalecimiento institucional que le permita consolidarse y solucionar los problemas fundamentales y estructurales de la equidad social. Sigue, compañera. Compañera Daniela, tu micrófono, por favor. Bueno, el comportamiento es que los grupos armados en algunas partes de la prensa
permiten a las personas elegir líderes. Claro está, no en todas partes, pero sí lo hacen y aquellos pueden elegir líderes amenazados por grupos. Desde mi punto de vista, el conflicto armado en Colombia ha traído injusticia, inseguridad, inestabilidad y violación de los derechos humanos. De esta forma, la población actual participa del conflicto social, lo que esto induce conductas psicosociales que buscan escapar de la explotación de los sistemas sociales. La participación ciudadana, los factores psicosociales de la psicología política han sido interrumpidos por la violencia que ha sido afectada en toda Colombia. Los cambios como la corrupción, la transformación social, la cultura, la política, han desarrollado habilidades tanto al Estado como a la cultura del socialismo y el adoctrinamiento de grupos colectivos. Los factores sociales que intervienen son las políticas que manejan tanto los partidos políticos como la misma integridad individual y colectiva. También hace parte la falta de conciencia ciudadana, el egoísmo individual, la falta de economía, los problemas de comportamientos políticos que han afectado a la población colombiana, ya que esto pues ha permitido desarrollar conflictos en la misma población. Sigue, compañera. Listo, tenemos que la población civil de diferentes regiones ha sufrido de diferentes enfrentamientos, tiene diferentes conflictos por enfrentamientos de los grupos armados en Colombia, los cuales traen como consecuencias demasiados desplazamientos, varias personas que sufren los efectos colaterales que estos enfrentamientos traen. Diciendo que algunos, por no decir la mayoría de los ataques que se realizan, son por lo general en contra del gobierno, en contra de la política, porque los disidentes, los guerrilleros, en algunas ocasiones, eh, quieren como poner a personas que los apoyen a ellos, que apoyen las ideas que realizan los movimientos guerrilleros, para, como para así poder legalizar algunas actividades que ellos, que ellos, que ellos aportan. No, aportan no, que ellos quieren instaurar. Entonces, mediante la fuerza violenta, ellos intimidan a las personas y en temporadas electorales incluso obligan a que voten por dichos candidatos, los cuales se ha mirado, se ha observado tanto en Colombia como en otros estados, que empiezan a manifestar de diferente forma el apoyo a los mismos grupos armados. Entonces, todos estos ataques podríamos decir que también son por la disputa entre territorios de diferentes frentes guerrilleros y a las personas, violan sus derechos, los derechos humanos, y se está vulnerando el derecho que tenemos a a la libre votación. Entonces, lo que esto ha traído es un impacto demasiado fuerte en los contextos, dejando daños colaterales emocionales, físicos y también económicos, porque nos muestra unas actitudes, unos comportamientos diferentes. ¿Listo? Gracias. Gracias, compañera, por compartir tu conocimiento. Y a todas, bueno, entonces cada una de nosotras, de manera de conclusión, quiero terminar diciendo que el comportamiento, y para mí el comportamiento sociopolítico que pienso ha sido instituido o ha sido establecido en Colombia por el conflicto armado, teniendo en cuenta todos estos datos que nuestras compañeras nos han proporcionado, como en medio de nuestra población se ha mirado cantidades de actos violentos contra los ciudadanos, que entonces yo puedo decir que es un comportamiento temeroso a expresar o a opinar sobre sus preferencias políticas, también de silencio,
porque muchos han preferido callar cuando hay tanto pues por reclamar, y a veces cuando se quiere reclamar, entonces de pronto ocurren los asesinatos, ocurren los daños a los diferentes lugares. Entonces por eso no lo hacen, debido al conflicto armado que vivimos actualmente en nuestro país, a la falta de respeto por la opinión pública, por los derechos a la libre expresión, por la intolerancia y vulneración de derechos, por los malos manejos también que hemos visto de poder, como decía mi compañera María José, la corrupción que hoy en día existe, porque todo es intentando que tal cosa convenga al que tiene poder. Entonces, no sentir seguridad ni siquiera en nuestro propio territorio, por eso cantidades de personas desplazadas, y todo esto lo ha hecho la violencia en nuestro medio. De esa manera, pues hemos terminado con este espacio para hablar acerca de el comportamiento sociopolítico que ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Muchas gracias.